aquí a Fórmula Financiera y está con nosotros aquí en el estudio Aristóteles Núñez, el jefe del SAT. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches, es un gusto saludarlos. Y lo invitamos porque, bueno, a mí en lo personal sí no me encantó y la medida, y he sido muy crítica de esta decisión que pues, se anuncia que a partir del 1 de julio todos los alimentos procesados, ayer le damos la lista completa, tamales, sándwiches, tortas, discadas, ya hasta aprendimos lo que era una discada, hasta se nos antojó comer una discada, gracias a todo el público, tortas, todos los alimentos preparados que se venden en tiendas de conveniencia van a pagar IVA. Y pues bueno, es un trancazo para los ingresos de todas las personas, que no es mi caso, debo decir, yo nunca voy a una de esas tiendas a comprar nada, casi nada, pero mucha gente ahí come. No va a un restaurante, come en estas tiendas de conveniencia y ya le va a costar el 6% más. Mira, bienvenido. Gracias, Maricarmen. Gracias, Maricarmen. La oportunidad que me das de poder saludar al auditorio que tienes aquí en México y también al auditorio que se encuentra en Estados Unidos y poder precisar algunas cosas. Mira, hace ya algunos meses tuvimos algunas reuniones con algunos contribuyentes que sí cumplen con el pago del impuesto al valor agregado cuando venden un producto preparado destinado a la alimentación. La mayoría, si no es decir casi todas las tiendas departamentales en México, cada vez que venden un producto alimenticio para consumo, que puede ser para llevar, ese producto está al 16%, es un producto procesado, no en su estado natural. Perdón, ¿departamentales y de autoservicio? Y de autoservicio, de autoservicio y departamentales. ¿Qué dicen estos contribuyentes que han venido cumpliendo durante muchos años? Que había una red de tiendas, principalmente de conveniencia, que los mismos productos los estaban vendiendo con tasa cero. Y eso generaba entonces una competencia desleal, distorsionaba los precios en el mercado. Se trata del mismo producto, se trata de las mismas características de la venta, sin embargo, no estaban trasladando el impuesto al valor agregado que sí hacen las tiendas departamentales. ¿Qué es lo que se hizo por parte del SAT? Se publica una regla que permite aclarar que todas aquellas ventas de los productos alimenticios preparados para su consumo en el lugar, para llevar o para entrega a domicilio, tienen que ser grabados al 16% porque eso dice la ley. Y ahí hago la segunda precisión, Mónica. La ley lo dice, de por lo menos haciendo yo la revisión de las modificaciones que tiene ese artículo 2A de la ley de impuesto al valor agregado, desde hace más de 15 años. Es decir, el SAT no tiene ni facultad ni fundamento para establecer un nuevo impuesto, tampoco lo tiene la Secretaría de Hacienda, tampoco lo tiene el Gobierno de la República. El único que tiene facultades para establecer nuevos impuestos es el Congreso. Y lo hizo desde hace más de 15 años en la ley del impuesto al valor agregado. Lo que hicimos fue publicar una regla que fuera muy clara para que todos tuvieran un mercado con una cancha pareja. Aristóteles, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Qué gusto. Ayer estuvimos platicando mucho en tu ausencia de lo que vienen haciendo en el SAT. Creo que es bien importante que esta aclaración que acabas de hacer, porque lo que se planteaba es, bueno, se trata de un impuesto nuevo, no que no iba a haber impuestos nuevos, no que no se iba a gravar con nuevos impuestos, bueno, ya lo acabas de aclarar. Y yo te pregunto, ¿esto qué tanto va a hacer que la gente, las tiendas de conveniencia, que son cadenas, son franquicias, realmente apliquen esto y qué tantos ingresos podemos esperar de esta medida, de esta modificación reglamentaria? Con mucho gusto, mira. Hay dos segmentos que hoy tienen una situación muy particular en México respecto a estos productos en materia de IVA. Las tiendas de abarrotes, las misceláneas, las tiendas de la esquina. Esas tiendas no están trasladando el impuesto al valor agregado en estos productos. No obstante que la ley dice que son causantes de impuesto, no lo están trasladando por una simple razón. Hay un decreto del mes de septiembre del año pasado que le ofrece a todas estas tiendas que hoy están inscritas en el régimen de incorporación fiscal un estímulo equivalente al IVA que ya no deben trasladar al consumidor final. Entonces esta regla deja a salvo las ventas que hacen las tienditas de la esquina, las tiendas de abarrotes y las misceláneas, porque ellos ya tienen un estímulo equivalente al IVA que se traslada al consumidor. Ellos se pueden hacer tortitas. Ellos no tienen problema. O sea, a ver, si te venden un sándwich en la tienda de la esquina, en una miscelánea, en eso, ahí no hay ningún problema. Si es régimen de incorporación fiscal y sus ventas son al público en general, tienen un estímulo equivalente al IVA que deberían de trasladar en términos de la ley, con el ánimo de, así fue el régimen de incorporación fiscal los primeros años, con el ánimo de que ese recurso lo potencien en su negocio y generen una mayor actividad económica y se formalicen. ¿Qué pasa con las tiendas de conveniencia?
Las tiendas de conveniencia hoy están pagando impuesto al valor agregado por todas las compras de los productos que después venden, les genera un IVA acreditable, les genera un saldo a favor y luego nos piden ese saldo a favor. Y eso afecta el ingreso de las finanzas, los ingresos de las finanzas públicas, y eso también afecta a que están obteniendo un beneficio o un margen de utilidad por encima de una razón de productividad, utilidad o de precio de producto. Están obteniendo una utilidad en razón de un tratamiento fiscal que no les corresponde. ¿Cómo nos vamos a enterar si lo están haciendo o no? Porque dejan de tener saldo a favor. Las compras, cuando hacen compras pagan impuesto, cuando hacen ventas deben cobrar impuesto, acreditan lo pagado contra lo que ellos cobraron y solamente nos deben de pagar la diferencia. Entonces deben de dejar de tener saldos a favor. Ahora, este es el lado, yo creo que sí hay justicia y de equidad fiscal. El lado, nosotros comentábamos ayer, y éramos ahí sí los tres, comentábamos el tema de las personas que van y desayunan o comen de repente en un Oxxo, un 7-Eleven, cualquiera de estas tiendas. Es una persona de ingresos bajos, de población de menores ingresos, y entonces se nos hacía, bueno, pues realmente un poco inequitativo que ahora se entrara ahora esta medida. Bueno, mira, Pepe, buenas noches. Es bien importante señalar que en términos de lo que dice la ley, todos los productos destinados a la alimentación, por regla general, tienen tasa cero, es decir, no pagan IVA. Pero la propia ley señala algunas excepciones. Si esos productos se venden en un lugar o en un establecimiento para su consumo, para llevar o se entregan en domicilio, están grabados al 16. Lo dice la ley desde hace más de 15 años. También el reglamento de la ley del impuesto al valor agregado tiene algunas excepciones. Todos los productos congelados, los productos que están envasados al vacío, todos los productos cárnicos, por ejemplo, todos los productos como la leche, los jugos, los néctares, el yogur, todos los productos lácteos tienen tasa cero. Ellos no causan impuesto al valor agregado en estricto sentido, porque tienen una tasa cero. Los productos que tienen que ver con panadería, con pastelería, con galletas, tienen una tasa cero, lo dice el reglamento. Los contribuyentes han conocido esta regla desde hace muchos años. Si nosotros revisamos en Internet, en los exploradores de Internet, podemos ver que esa discusión que ayer señalaba Bettinger, el doctor Bettinger, esa discusión que se tenía de qué sí llevaba 16 y qué se llevaba 0, o que antes era 15 y que antes era 0, hoy en la regla se aclara en virtud de que todavía había algunos que la estaban mal interpretando y al no trasladar ese impuesto al valor agregado del 16 estaban quedando con un beneficio que distorsionaba el precio del mercado. A ver, déjame ver si te entiendo. Si yo me meto a un changarrito, bueno, a una pequeña tienda de abarrotes, y esa tienda sí está en el RIF, ¿me va a poder vender la torta sin cobrarme IVA? Lo que dice, si yo me meto a un 7-Eleven, me va a cobrar el IVA. Si me meto a una tiendita que no está en el RIF, ¿me va a cobrar el IVA? te debe de cobrar el IVA. ¿Y quién va a supervisar? O sea, ¿está usted en el RIF? La autoridad. ¿Para el IVA o qué hago? La autoridad fiscal. Lo que tiene precisamente las tienditas de la esquina o las misceláneas hoy tienen una gran ventaja, que les ofrece el gobierno de la República un estímulo equivalente a todo el IVA que van a dejar de trasladar al consumidor final, con el ánimo de que encuentren más atractivo estar en la formalidad que en la informalidad. Lo que estamos buscando es generarle una serie de condiciones o incentivos que les permitan migrar de la informalidad a la formalidad. Para ellos, ese incentivo o ese estímulo equivalente al IVA no trasladado al público en general les permite potenciar su negocio. Quien no está sujeto al RIF o quien siga en la informalidad se tiene que sujetar al régimen de la ley como todos los demás contribuyentes. Es decir, tiene ese costo o esa consecuencia. Si el gobierno de la República a través de un decreto te ofrece esa ventaja, aprovéchala. Pues Aristóteles, yo creo que hay temas bien importantes que se necesitan aclarar. Y bueno, el otro día aquí platicábamos con el representante de los contadores públicos y hablaba de que pues, las cifras que se estaban dando de formalización pues no eran tales y que realmente eran pues no eran nuevos contribuyentes, sino que realmente se estaban formalizando los informales. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Con mucho gusto. Mira, tenemos en 2 minutos una pausa. Sí. Ojalá terminemos y podamos concluir el tema. Mira, tenemos 4.4 millones de contribuyentes que están en el régimen de incorporación fiscal. En Repeco teníamos alrededor de 3.5, de los cuales migramos de manera automática a 3.3. Y eso significa que tenemos casi 1 millón de contribuyentes nuevos que pasaron de la informalidad a la formalidad. Le hemos dicho al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, con quien tenemos una muy buena relación,
que de ese total de 4.4 millones, 2.300.000 están cumpliendo de manera constante con la presentación de sus declaraciones. Han causado impuestos por más de 26.000 millones de pesos. Han registrado ingresos y ventas y gastos y compras por más de 60.000 millones de pesos. Es decir, hay una gran cantidad de información que hoy se tiene que está haciendo funcionar el régimen de incorporación fiscal que antes no se tenía. Hoy muchos de ellos ya tienen beneficios del Seguro Social y están próximos a tener beneficios en créditos financieros, en créditos a través de la banca o también de la banca de desarrollo. Alguien nos pregunta, ¿qué pasa con la deducción inmediata? ¿Para cuándo? ¿Bajo el hambre? No hay ninguna definición al respecto. Lo único que está en el marco jurídico es que la deducción es en términos de la depreciación natural contable que se conoce. No hay ninguna otra opción ahorita. Aristóteles, hay una correlación entre pues el ejercicio del SAT de sus obligaciones y lo que se recauda y el crecimiento económico. Había quienes decían, no, es que con todas estas medidas fiscales se va a registrar una desaceleración económica y efectivamente tal vez en algunos meses se observó, pero hoy ¿qué estamos viendo en esos términos? Pues mira, yo creo que vale la pena reflexionar sobre ello y a mí me da la oportunidad de reconocer el gran trabajo que han hecho muchos contribuyentes en México que hoy están pagando impuestos. Y me voy a remitir al 2014. En el 2014 traíamos una proyección o un pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto que es parte de los criterios de política económica que nos permiten proyectar los ingresos del país. Si bien es cierto, no logramos cumplir con ese pronóstico del Producto Interno Bruto, sí tuvimos un muy buen crecimiento comparado contra otros países emergentes y otras economías de nuestro tamaño. O sea, México tuvo un papel destacado en el crecimiento, aun cuando no es el que nosotros queremos. ¿Y qué sucedió? Que los ingresos públicos vía la recaudación tributaria incluso estuvieron por encima de lo programado. Eso se debe a que hay muchos más contribuyentes en México que hoy están pagando los impuestos. En el periodo enero-mayo del 2015 se volvió a repetir la historia. Tenemos una recaudación con un excedente en materia tributaria porque están contribuyentes pagando más impuestos. Afortunadamente ha permeado mucho esta cultura contributiva donde la Prodecon ha hecho un gran papel, donde la facilidad y simplificación que hemos empezado a hacer en el SAT empieza a dar frutos y lo que queremos, y también por supuesto el ejercicio de las facultades. Eso nos permite hoy tener una mayor recaudación que nos permite compensar parcialmente la caída en el precio del petróleo y en la producción petrolera. Aristóteles, hay dos sectores que me han llamado la atención donde están ustedes, últimamente han sido noticia. Uno, el automotriz, con el tema de importación de autos chocolates que lo han impedido y que se ha disparado las ventas automotrices internas en México. Creo que es un factor decisivo para ello, aparte de otros. Y el otro es el de comercio electrónico, que ya hoy precisamente dieron cifras, y bueno, para saber cómo se va a cobrar ahí el impuesto. Con mucho gusto. Mira, en el caso, traemos varias cruzadas en contra de la ilegalidad. Ha sido un reclamo de los empresarios en la mesa de combate a la ilegalidad y en la mesa que tenemos en la Comisión Intersecretarial para la Prevención y el Combate a la Economía Ilegal, donde participan diferentes instancias del gobierno. Hemos actuado contra un sector de importadores de calzado de Asia, que le afectaba mucho a la industria mexicana del calzado, principalmente Guanajuato, el Estado de México y también de Guadalajara y del DF. Ahí hay poco más de 240,000 familias que hoy ven protegidos sus empleos. ¿Por qué? Porque estamos apoyando a esa industria con impedir que entren calzado, China, principalmente de China, que traía precios subvaluados y que había contrabando ahí. Lo mismo hicimos en el sector textil, lo mismo hicimos en el sector vestido, lo mismo lo hicimos en los autos importados de Estados Unidos y que afectaban mucho a las familias mexicanas porque eran autos que no tienen vida útil, que rápidamente se descomponen, que no le dan ninguna garantía de servicio y que además afectaban la industria nacional, que hoy es un motor importante de crecimiento en nuestro país. Todos esos sectores hoy han sido ejemplo de que se puede trabajar juntos la industria, el sector privado y las instancias del gobierno para poder combatir esa ilegalidad. ¿Hacia dónde vamos? Bebidas alcohólicas. Próximamente el señor secretario Videgaray dará testimonio de un acuerdo o de un convenio que tendremos con la industria de las bebidas alcohólicas para proteger esa industria y que deje de consumirse un producto adulterado o ilegal. Lo haremos también en materia de piratería en software y consumibles de equipos de cómputo, para efecto de asegurarnos que el producto que se vende en México cumpla con que sea un software legal. Y para ello el Servicio de Administración Tributaria el año pasado concluyó un procedimiento en el que fue de las instituciones del gobierno la primera
que fue sometida a una verificación por parte de la industria y por parte de un organismo certificado de que todo el software que usa el SAT es software legal. Y eso tenemos que hacer en el gobierno. Oye, dos cosas, Aristóteles. Van a saludar a tus hijos que están viendo en Telefórmula vía internet. Saludos. Un abrazo, que lo ven bien. Un abrazo. Te trataremos bien, te trataremos bien. Muchas gracias. La tecnología, ¿cómo lo ven ya? Oye, y la otra, tienes una buena noticia, porque la gente dice, bueno, pues si por cobrarle más al Oxxo van a perjudicar a los más pobres que consumen en las tiendas de conveniencia. Pero hay una buena noticia en lo que tener acceso a lo que pagamos en impuestos a través de, ¿cómo se llama? Declaración, sí, la declaración anual para el 2014 que se presentó en abril del 2015, habíamos informado en el SAT que íbamos a tener una versión de prueba donde ya vinieran precargados los datos de ingresos y precargados los gastos. Todo aquello que está facturado de manera electrónica, pues ya el SAT lo tiene en sus bases de datos y ahora lo que hicimos fue ponerlo en una aplicación de una declaración en una versión de prueba que se puso en marcha a partir del lunes de esta semana y donde el contribuyente puede ingresar en el portal como si fuera a hacer su declaración anual 2014 con el ánimo de irse familiarizando de lo que va a ser 2015, en abril del 2016, el ejercicio 2015, y va a ver ahí todos sus ingresos y va a ver ahí todos sus gastos ya precargados, donde vienen estados de cuenta, vienen los gastos donde hubo una factura electrónica, vienen los seguros pagados, vienen todos los gastos que tienen una factura electrónica, ya vienen ahí. ¿Qué es lo que va a hacer el contribuyente? Solamente seleccionar cuáles de esos gastos son deducibles en términos de la ley y la declaración se llena sola. Esa versión de prueba hoy permite ya familiarizarse con lo que va a ser la versión de la declaración 2015 que se presenta en abril. Invitamos a los contribuyentes que ya presentaron su declaración anual de 2014 que usen la versión para familiarizarse. No es una versión que tenga la opción hoy de entregar una declaración, simplemente es una versión de prueba con el ánimo de que vaya conociendo lo que será la versión útil el próximo año. Aristóteles, y este tema del cobro del IVA en las tiendas de conveniencia, también ayer lo platicábamos y decíamos, bueno, va a afectar a la gente que tiene menores recursos, mucha gente que trabaja en el sector de la construcción, a los que muchas veces les pagan en efectivo, pues van a tener que pagar más. ¿Por qué no intentar cobrarle más a aquellas grandes empresas que eluden, que evaden, y a lo mejor tú nos puedes dar las cifras, y que pues hoy han hecho acciones concretas para avanzar en ese sentido, pero sigue siendo un área de oportunidad muy importante? Pues mira, lo estamos haciendo. Sin duda también hay una gran resistencia en estos grandes contribuyentes en hacerlo, pero yo creo que también es meritorio reconocer, acabo de salir de una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial y hay que reconocer que hay grandes contribuyentes en este país que hacen grandes pagos cada mes. Son muchos más los que hacen los pagos, que precisamente eso permite hoy tener una recaudación tributaria por arriba de lo que se tenía planeado en la Ley de Ingresos de la Federación, y eso hay que reconocerlo, es una realidad. Hay muchos más contribuyentes, personas físicas, que también están pagando sus impuestos. Hay algunos que todavía se resisten a pagarlo y ahí es donde hacemos el ejercicio de las facultades, porque aparte de que es una obligación y es una facultad, es un deber que tenemos como ciudadanos, el de que todos cumplan y se sometan a la observancia de la ley. En el caso de este impuesto que siempre ha existido del IVA para los alimentos preparados para su consumo en el lugar o para entrega a domicilio o para llevar, ese es un IVA que siempre ha existido. Quiero decirte, Marco, que hay un antecedente que vale la pena señalar. La mayoría de los contribuyentes que enajenan estos servicios, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, ya trasladan ese impuesto al valor agregado. Solamente había una cadena que no lo hacía. Nosotros estamos atendiendo a una petición y planteamiento que hicieron los contribuyentes cumplidos respecto de uno que no lo estaba haciendo. Y este tema en su momento dio lugar a que fuéramos a tribunales, a la Suprema Corte, para conocer con certeza jurídica que sí, que no estaba grabado con IVA. Y eso ya se venció. Solamente todavía quedaba una cadena que no lo hace. Y esa cadena son tiendas de conveniencia. Y esa cadena es la que hoy tendrá que sujetarse, como los demás contribuyentes lo hacemos, a una ley. Una ley que tiene en el precepto de su texto la obligación de pagar y trasladar el impuesto al valor agregado por esos productos que vende y que venden otras tiendas de conveniencia, de otras tiendas departamentales y autoservicios, y que sí lo trasladaban. Creo yo que vale la pena promover que la economía tenga un mercado de cancha pareja, de todo sea equitativo y que todos contribuyamos como debemos hacer en el pago de los impuestos. Esa es nuestra tarea. Desde luego, Aristóteles, sobre el tema del IEPS, a
alimentos que traen azúcar además o incluso bebidas. Cuéntanos qué ha pasado con qué ha sucedido, cómo vamos con él. La recaudación va muy bien, es una recaudación que va en línea con lo que se tiene proyectado en la Ley de Ingresos de la Federación. Es una recaudación que el año pasado nos dejó alrededor de 12,000 millones de pesos los productos de alta densidad calórica. Aquí en producción estaba lloviendo que estaban consumiendo unas papas fritas y esas papas fritas causaron el 8% en términos de la ley. Ese señor es contribuyente. Y en el caso de las bebidas azucaradas... Bueno, te compartió, ¿no? Me invitaron y yo no puedo ser descortés y la tuve que consumir. Las bebidas azucaradas pagan $1 por cada litro y eso nos dejó alrededor de 17,000 millones de pesos el año pasado. Lo que se está recaudando en estos meses va en línea con lo que se hizo el año pasado y la verdad es que ha sido un impuesto que ha funcionado en virtud de que se ha disminuido el consumo de estos productos. Una que me pregunta aquí de Twitter, que si está preparado el SAT para facturar cada alimento, taco, quesadilla, hot dog, etcétera, que se consuma y si ese va a ser deducible, acreditable. Quiero decirle a la señorita que nos hace, o a la persona David que nos hace, a David, que tratándose de ventas al público en general no se emiten facturas. Eso lo dice la ley también desde hace muchos años. Cuando se hace una venta al público en general no se emite una factura, solamente cuando alguien le quiere dar un efecto de deducibilidad o de acreditamiento. Todas las ventas al público en general, una tienda departamental incluso hace una factura de venta global al día. Igual lo hace alguien que vende al público en general. ¿Saben quiere deducir su IVA del taco? Tiene que pedir la factura. Lo pides. Exactamente. Pues Aristóteles Núñez, jefe del SAT, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Qué bueno que disfrutaste las papitas. Aristóteles, ahí hay más. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Aristóteles.